Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista del Servicio de Reumatología de la Universidad del CESI de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy vamos a discutir un artículo de particular interés reumatológico. El doctor Sebastián Herrera no nos acompaña el día de hoy, aunque él normalmente nos acompaña. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Las Américas, trabaja en ART Médica y trabaja en su consulta privada y es profesor de Medicina Interna, el programa de Medicina Interna del CES. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Universitaria Bolivariana y es adicionalmente profesor titular de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo y profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos acompañan también los fellows de reumatología y muy particularmente el día de hoy queremos darle la bienvenida al doctor Santiago Bernal, que el doctor Santiago Bernal es fellow de reumatología de la Universidad de La Sabana. Doctor Santiago, tiene usted el micrófono, bienvenido. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Miguel, por la introducción. Entonces, como usted decía, el día de hoy vamos a revisar un estudio bastante interesante que es un estudio aleatorizado, doble ciego, placebo controlado a 24 semanas. Es un estudio fase 2 que busca probar un concepto sobre el uso del romilquimab en el uso de la esclerosis sistémica, variedad difusa en manifestación temprana. El artículo está publicado en Annals of Rheumatic Diseases del año 2020, que esta es la revista como tal de publicación y de difusión del Grupo Europeo de Reumatología. Respecto a los autores están el profesor Yannick Alanor, que es profesor del Departamento de Reumatología de la Universidad Paris Descartes en Francia, que tiene como áreas de interés la esclerosis sistémica y pues es un investigador reconocido a nivel mundial. Y el otro autor destacado es el profesor Christopher Denton, también del Centro de Reumatología de la University College of London, en el Reino Unido, que también tiene áreas de interés en esclerosis sistémica, hipertensión pulmonar y fenómeno de Raynaud, y pues que también es destacado por todas estas publicaciones. Respecto al artículo como tal, pues hace referencia a manera de introducción que la esclerosis sistémica pues se compone como tal de una alteración en la respuesta inmune y un compromiso microvascular, y que esto tiene como tal una afección de órganos internos y externos, y que en general el pronóstico pues, de la enfermedad es malo y tiene una tasa de mortalidad de 10 años aproximadamente del 20%. Y el problema subyace entonces es en la elección de un tratamiento efectivo que pueda mejorar este pronóstico de la enfermedad. A partir de eso, pues ellos plantean que pues ya actualmente hay algunas opciones que han mejorado en algunos campos el pronóstico, como son el nintedanib en la capacidad vital forzada en el compromiso pulmonar y el trasplante autólogo de células madre, que puede también modificar en parte el curso de la enfermedad. Y a partir de, pues, de trabajos en ciencias básicas, plantean como tal el papel que tiene la respuesta inmune de linfocitos T helper 2, pues, mediado por la interleuquina 4, la interleuquina 13, y cómo es el papel que podría tener este en la esclerosis sistémica. Entonces, a partir de eso, pues hablan como tal que hay una vía profibrótica que es mediada precisamente por estas células T helper 2 y por estos dos, pues estas dos citoquinas, la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que van a tener, van a tener la capacidad de estimular la vía de la periostina, y eso es lo que va a favorecer finalmente la fibrogénesis. A partir de esto, pues en modelos murinos como tal, por la creación de anticuerpos, se creó un anticuerpo monoclonal humanizado que fue probado en ratones, y de ahí mostraba como tal que había utilidad en bloquear esa vía y bloquear la fibrogénesis. Es entonces a partir de eso que se desarrolla romilquimab, que como les decía es un anticuerpo humanizado que va dirigido contra la interleuquina 4 y la interleuquina 13, y esto se ha visto como tal que va a tener es un bloqueo de la TARC, que es, perdón, que es una citoquina, una quimioquina que está relacionada con la activación del timo, la regulación de la activación del timo, que se ha visto que tiene gran actividad en la fibrosis pulmonar idiopática. Y pues como tal plantean que el TARC puede ser un marcador sérico de actividad de fibrosis pulmonar en este grupo de pacientes. A partir de eso, romilquimab se utilizó también, mirando la dosis, se van a utilizar dosis entre 100 y 300 miligramos,
y pues se ha aplicado en esquemas de 200 miligramos semanal o quincenal en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, lo que se veía como tal es que los eventos adversos serios eran más frecuentes en el grupo de pacientes con aplicación semanal. Y dentro de la información que ellos aportan en el material suplementario está esta información que es respecto al estudio que como tal les decía que fue un estudio fase 2, placebo controlado que se realizó en estos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Y lo pues, llamativo del estudio es que los eventos adversos que llevaron a muerte y a suspensión de la terapia fueron más altos en la aplicación semanal del medicamento que en los grupos placebo y en la aplicación quincenal de romilquimab. A partir de eso, pues como tal, cuando yo no miro el material suplementario, uno encuentra que pues los manifestaciones más frecuentes también fueron de tipo cardiovascular. Y pues realmente uno ve que hay pues si bien hay un evento marcado para cada uno de estos en la aplicación semanal de romilquimab, pues sí es llamativo que hay como esa gran compromiso cardiovascular de los pacientes en este brazo del estudio. Entonces, pues eso lo anotan como manera en la parte de introducción y pues ellos plantean como tal que el objetivo del estudio es un estudio que quieren probar un concepto de a 24 semanas evaluar la seguridad y la eficacia del romilquimab en esclerosis sistémica variedad difusa temprana. El estudio como tal en la metodología hablan que es un estudio multicéntrico y multinacional que incluía países en Argentina, México, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Rumania, Rusia, Ucrania, el Reino Unido y Estados Unidos, que era un estudio aleatorizado doble ciego, donde las personas que tenían el seguimiento eran los investigadores del estudio y los pacientes, pero las personas que se encargaban de la preparación y de la aplicación del medicamento no estaban ciegos y lo controlaron placebo. Y lo que buscan era, como les decía, es una prueba sobre el concepto de la utilidad de este medicamento por esta vía. El estudio lo empiezan a realizar, el primer paciente es reclutado el 21 de diciembre del 2016, va hasta el 1 de abril del 2019, pero el 9 de agosto del 2017 tienen el comité que se encarga de monitorizar el estudio, se encarga, pues, tiene que hacer algunos ajustes a partir de los eventos adversos que les comentaba previamente del estudio de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, como tal, dentro del diseño del estudio, pues hubo una primera fase que fue de vigilancia, pues de reclutamiento y de monitoreo de los pacientes, que duró 4 semanas. En esta fase de monitoreo, de screening como tal, se evaluó tanto el Rodman modificado, la función pulmonar, y se tomaron muestras de sangre iniciales para evaluar también presencia de anticuerpos neutralizantes contra el medicamento, si bien todavía no lo habían empezado. Después de eso entran en una fase de aleatorización, donde el día de la aleatorización se toman varias pruebas y se hacen varias mediciones, y a partir de eso se va en 2 brazos, uno que estaba con romilquimab, 200 miligramos de aplicación semanal, y uno de placebo, aplicación subcutánea también semanal, y hacen una medición pues de diferentes parámetros y paraclínicos a la semana 4, 8, 12 y 24. Después de la semana 24, si no aplican más medicamentos, sí extienden el seguimiento por 11 semanas más para mirar algunos de los parámetros que habían medido desde el inicio. Lo que yo les decía respecto a esa enmienda que se hizo al protocolo en el 2017 por los resultados, pues lo que adicionó fue que se debían excluir del estudio pacientes que tenían historia de falla cardíaca, independientemente del tipo de compromiso que tuvieran, o fracción de eyección reducida o enfermedad coronaria, cambios electrocardiográficos que tuvieran alguna correlación también con compromiso cardiovascular y que fueran confirmados como anormales por un cardiólogo pues, de cada país, de cada sitio, una capacidad vital forzada menor al 75% y una difusión de monóxido de carbono menor o igual al 40% en esa parte del screening, y que dentro del seguimiento tenía que incluirse a los pacientes que tenían que hacer las pruebas de función pulmonar, ecocardiograma, y que tenían que tener también electrocardiograma como monitoreo durante esto. Entonces, es, digamos, como una cosa importante que tuvieron ellos dentro del desarrollo del estudio. Los pacientes que tenían como tal para seleccionar, tenían que ser, los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 18 años que tuvieran esclerosis sistémica
que cumpliera criterios ACR EULAR 2013 y la definición que se haya hecho desde 1988 de esclerosis sistémica difusa por Leroy y sus colaboradores. Adicionalmente a eso, ellos incluyeron dentro de eso que los pacientes podían estar recibiendo tratamiento farmacológico ya, pero que debía tener ciclofosfamida en dosis menores a 750 miligramos mensuales o menor a 1 miligramo por kilogramo día en dosis oral, azatioprina en dosis menores o iguales a 100 miligramos día, metrotexate en dosis menores de 15 miligramos semanales, micofenolato mofetil a dosis menores de 2 gramos día y o que estuvieran recibiendo esteroides en dosis equivalentes a menos de 10 miligramos de prednisolona día. Como Santi, criterios de... Sí, señor. ¿y usted qué opina de esas cointervenciones? Pues eso es interesante porque ellos incluso lo van a discutir al final, pero pues ahí digamos que uno podría pensar al principio es que teniendo esas intervenciones pues podría ser más difícil realmente medir los objetivos que ellos quieren porque pues uno podría estar viendo es como tal es el efecto de estos medicamentos que son terapias que tienen evidencia en esclerosis sistémica y de pronto no llegar al endpoint que tienen con el Romilquimib. Sí, la cosa es que no es lo mismo una esclerosis que está siendo tratada con ciclofamida a una que está siendo Exacto. tratada con melotrexate, pues, o sea, el efecto, lo que tú dices, o sea, el efecto de las intervenciones pudiera ser demasiado importante ahí. Entonces uno Ujú. sí le deja un poquito preocupado de eso. Y la otra cosa es que cuando uno habla de que en un estudio, pues que los estudios, todos los estudios, casi todos están hechos, es para hablar de desenlace primario o niveles de farmacodinámica, farmacocinética o de otros niveles. Entonces, cuando uno en un estudio de esos, pues que esos estudios casi nunca salen efectos adversos graves importantes. Entonces, cuando uno ya le están diciendo que desde las primeras fases ya está empezando a dar un perfil muy claro de toxicidad, si sea un solo estudio, eso ya cuando, pues si ese producto llegara a salir al mercado podría tener implicaciones grandes. Los ejemplos más grandes ahí son los anti-TNF que no daban tuberculosis en los estudios iniciales y los COX-2 que no tenían ningún problema cardiovascular. Entonces uno sí, ahí ya empieza a aprenderle como las alarmas. No sé, profe, ¿usted qué opina? Sí, de acuerdo, son intervenciones muy heterogéneas, y también sí, entra uno ya pues como con tarjeta amarilla y con esa alerta. Lo otro también es que me parece que los criterios de inclusión definen bien lo que es difusa esclerosis sistémica, pero no definen bien lo que es temprano. Entonces a uno también le queda ahí como la duda en el criterio de elegibilidad. De acuerdo. Y lo otro, pues, que les digo, a mí me llamó mucho la atención y por eso hace que me puse a revisar un poquito más, era que me llama mucho la atención que si en el estudio de fibrosis pulmonar idiopática habían visto que eran más frecuentes los eventos adversos en la aplicación semanal, en este estudio se hubieran decantado por la aplicación semanal y no quincenal. Pero pues digamos que los resultados van a ser interesantes respecto a, pues, a todas estas consideraciones del tratamiento. Em, y pues también pues lo que ustedes decían, que digamos que como criterios de exclusión, pues sí se sacaron todos los tratamientos que podían ser de alta intensidad, pues que es lo que uno esperaría, o que tuvieran un compromiso muy severo por el compromiso pulmonar o dermatológico, por el Rodnan, y pues también eliminaban que hubiera pacientes con sobreposición. Y pues luego tienen que hacer la anotación adicional del compromiso cardiovascular. Y pues eso uno dice como claramente ahí tiene que, no, eso ya seleccionando a los pacientes, a que es algo que si llegara a pasar no se podría utilizar en cualquier paciente. En desenlaces, pues ellos hablan de dos desenlaces primarios. Uno es el cambio a las 24 semanas del Rodnan modificado y el cambio a las 24 semanas tanto de la escala de calidad de vida, el HAC-D, el SHAQ, que es una escala de calidad de vida en pacientes con esclerosis sistémica, y de los cambios en la capacidad vital forzada y en la difusión de monóxido de carbono como los desenlaces principales del estudio. Y adicionalmente, pues ellos muestran un montón de desenlaces que quieren medir, donde están pues todo lo que es el a 24 semanas, el SHAQ, pues por la medición con escala visual análoga de los pacientes que buscan la severidad global de la enfermedad, el dolor, compromiso gastrointestinal, respiratorio, el vascular refiriéndose como tal al compromiso por el fenómeno de Raynaud, las úlceras. También quería mirar pues un score como tal de ensayos clínicos para compromiso gastrointestinal de la Universidad de California,
el número de articulaciones dolorosas, el número de úlceras digitales, también otra escala de calidad de vida que es el EQ5-DL5, y adicionalmente también miraron como otros desenlaces que hicieron exploratorios, que fue la medición del CRIS a 24 semanas, que es una escala que habla de progresión de esclerosis sistémica. Una mejoría también aplicaron como una mejoría del Rodnan modificado de al menos un 20, 40 y 60% respecto a la medición basal. Y también hicieron una medición del cambio del Rodnan dependiendo en los diferentes subgrupos, teniendo en cuenta el tiempo de duración de la enfermedad, el compromiso severo en piel dado por un Rodnan mayor a 15, el tipo de medicación que estaban recibiendo, el compromiso pulmonar y los biomarcadores séricos que iban a medir. Y posteriormente, después de eso, también querían hacer un análisis post-hoc, donde miraban la progresión, teniendo en cuenta la muerte como un desenlace, el cambio mayor a 10% de la capacidad vital forzada o del 15% de la difusión de monóxido de carbono, o un aumento del 20% o más de 5 puntos en el Rodnan modificado. Y que también una cosa que me pareció interesante es que desde el principio ellos incluyen también la diferencia mínima importante del paciente, con, que lo marcan es como una mejoría de 3.2 puntos en el Rodnan a las 24 semanas. Y este valor lo toman es a partir de unos estudios en D-penicilamina para esto. O sea, ellos toman ese estudio que ellos también van a tener sus consideraciones más adelante respecto a ese valor. Respecto a biomarcadores farmacocinética e inmunogenicidad, pues hacen como tal para mirar la actividad de la enfermedad, pues van a utilizar proteína de la matriz oligomérica de cartílago, la quimioquina C, la CC ligando 2, y pues para mirar la vía de las interleuquina 4 y 13 van a utilizar TARC, periostina y esotaxina 3, y pues también dentro de la parte pues en la parte farmacocinética, por eso era importante van a tomar niveles pues de romilquimab a medida que están en la aplicación del medicamento y antes de la administración del siguiente medicamento. Y también pues van a hacer medición de anticuerpos neutralizantes contra Santi, el... Sí, señor. era como interesante, es que esos, pues uno con los de enlaces como que le queda la duda si ellos sabían para dónde iban. Sí, Porque esos sí, cambios señor. post-hoc, por ejemplo, ese desenlace de disminución de la capacidad de tal forzada y de la LCO, pues es lo que se denomina en un estándar, pues es lo que es el estándar internacional de mejoría o empeoramiento pulmonar. Pero lo decidieron fue el pozo como el cuadris, pues por si les da. Y con el Rodnan también, porque lo primero, pues que el profe Calavera tiene experiencia con el Rodnan, pero el Rodnan, las mediciones del Rodnan pueden variar y se necesita ser un medidor muy entrenado para usted no tener una variación importante del Rodnan. Y lo otro es que deciden hacer pues hacen unas medidas como un poquito raras y esas mediciones del Rodnan realmente la de la mejoría significativa y todas esas cosas la ponen al final, entonces uno no tiene claro si es que ellos no tenían como muy claro exactamente qué les podía dar en el estudio, por dónde iban. Sí, es verdad, es como un estudio muy exploratorio porque también utilizaron como todas las escalas y todo lo que podían medir por todos lados, decidieron incluirlo en el estudio como una alternativa pues para ver si encontraron alguna diferencia. Sí, con respecto a lo de Rodnan, pues digamos que en general, más que un número, digamos que los expertos lo que tratan de calificar es en general el porcentaje, porque eso cambia mucho y pues le llamamos la atención que han sacado ese Rodnan utilizando penicilamina, pues que es clara la poca evidencia pues en la enfermedad y realmente es discutible porque en general aunque eso es mucha controversia, pero se dice que sea más o menos, algunos dicen 25% de reducción del Rodnan o que sea más de 4 puntos. Incluso esos 4 puntos puede ser la misma variación que hay entre un mismo observador, un mismo examinador en hacer en diferentes momentos el Rodnan. Entonces yo creo que todavía ese estándar está todavía por definir. También hay una variabilidad del mismo observador en diferentes momentos. De acuerdo, doctor. Ya respecto al análisis estadístico como tal, ellos pues calculan un tamaño muestral de 94 pacientes para que tengan 47 en cada brazo y ellos querían un poder del 80% para detectar diferencias entre romilquimab y el placebo con una medida más o menos de cambio de 3.6 puntos en el Rodnan modificado a las 24 semanas y calcularon un alfa a una cola, que eso lo va a diferenciar respecto a otros estudios, y es que ellos sí querían, o sea, ellos se fueron buscando una diferencia pues a favor del romilquimab, eh,
Y pues también dentro del diseño de protocolo lo diseñan es con una intención a tratar de todos los pacientes. Y la parte de seguridad lo que analizan es todos los pacientes que hubieran recibido al menos una dosis o parte de una dosis de, pues independientemente del vaso en el que estuvieran. Lo otro es que también, lo que les decía, los anticuerpos tenían que tener al menos una medición basal y una posaplicación. Y de los desenlaces utilizaron un modelo efectivo mixto con medidas repetitivas, que eso lo que buscaba como tal es que dentro del diseño los resultados, o sea, que los resultados observados del estudio no sean como tal una diferencia entre sujetos de cada grupo, sino que realmente las diferencias que se vayan a encontrar sean realmente es por, como tal el medicamento, y por eso es que ellos hacen un ajuste, o sea, dentro del modelo hacían un ajuste a los datos faltantes, a los grupos de tratamiento, a la aleatorización, al tiempo de seguimiento y al roadmap de base que tenía cada paciente. Esto como tal buscando así poder, por el tamaño de muestra, que es digamos que en general más pequeño, poder alcanzar a encontrar las diferencias estadísticamente que tenían diseñadas para el estudio. Pues Lo otro es que pequeño, pequeño, pero para un estudio de esclerosis no tan pequeño. exacto, o sea, ellos, o sea, no es pequeño, pero digamos que al mismo tiempo ellos dicen que pues, no solamente pequeño, sino corto en seguimiento. Y es que con ese, se nota que el reclutamiento estuvo difícil, pues porque se demoraba mucho para conseguir todos los pacientes. Y con ese perfil de eventos adversos también, quién sabe si se querían exponer mucho en el primer golpe inicialmente, más tomando una decisión contrasentido que era escoger la dosis que tenía mayor efecto adverso. De Que de hecho, acuerdo. no sé cómo pasaron el comité de ética así como tan fácil a decirle vamos a poner la dosis más tóxica. Yo, la verdad, parte de mi especulación y revisando pues el otro estudio es que creo que cuando lo diseñaron como todavía no tenían todos los datos, probablemente pudo haber pasado es que como todavía no estaban todos los datos, probablemente es que por eso lograron hacer el estudio desde el principio y luego es que tienen que hacer como esa enmienda en el protocolo cuando ya están disponibles los resultados del otro estudio. Es mi especulación respecto a ese cambio. Sí, Eh, de los, de lo dale, otro, de los desenlaces, pues utilizando el CRISPR, que es lo que les dice ese desenlace de progresión de la enfermedad, pues utilizan una prueba que es la de Van Alteren, que lo que es una prueba estadística no paramétrica, que lo que busca pues es realmente poder analizar esos desenlaces a partir de ese seguimiento que hacen después de 11 semanas después de terminar el estudio. Y el análisis post-hoc sí lo hicieron es utilizando dos colas. El otro es que la parte de farmacocinética, pues se hizo un análisis de las concentraciones de romilquimab y la concentración valle antes de la aplicación de la siguiente dosis. Y pues hicieron un análisis descriptivo tanto de los eventos de seguridad como de inmunogenicidad. Eh, entonces, dentro de los pacientes que tuvieron 143 pacientes que entraron en esa fase de screening y ahí tuvieron una pérdida de 46 pacientes que fue llamativo que ellos tuvieron 19 pacientes fueron excluidos porque tenían un cuantiferón positivo. Y pues realmente cuando uno mira los estudios, pues cuando uno ve los países de donde salieron, lo llamativo es que sí, por ejemplo, uno de los países que más aportó fue Argentina. Entonces, eso digamos que, pues a mí me llamó la atención que hubiera tanta incidencia de tuberculosis, pues, o de pues un cuantiferón positivo en estos pacientes. Y ya después de cuando llegan a 97 pacientes y los aleatorizan en los dos grupos, pues quedan de 49 en el grupo placebo y 48 en el grupo de romilquimab. De estos, pues como ellos lo describen, es, al final del estudio lo completan 43 pacientes en el grupo placebo y 44 pacientes en el grupo de romilquimab. Eh, de esto, digamos que hay una cosa importante y es que ellos cuando hablan de las partes de violación del protocolo, y ellos lo anotan, es que tuvieron más violación del protocolo en el grupo placebo que en el grupo que venía en tratamiento con romilquimab. Y pues de los pacientes que se retiraron, pues tuvieron que pues realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero pues hubieron que por falta de eficacia, pues 3 pacientes se retiraron del grupo placebo, uno de romilquimab, y por eventos adversos se retiró uno en el grupo placebo y 12 pacientes en el grupo de romilquimab. Respecto a los resultados, y pues mirando la tabla 1, pues cuando uno ve, pues realmente ve que los pacientes son bastante eh, pues homogéneos, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los dos. Y pues lo que les decía, como hay pacientes pertenecientes a pues regiones latinas,
pues ellos también incluyen dentro de la descripción como tal esa variable de etnicidad, si es latino o no. Y pues realmente es bastante equilibrado en esa parte en los resultados. Cuando uno sigue mirando, a mí que me llamó la atención en esto, en la diferencia, en especial, es que el tratamiento de base que venían recibiendo los pacientes es donde uno encuentra como más diferencia, porque uno encuentra que en el brazo de placebo había un grupo importante de pacientes que estaban recibiendo metrotexate, el 43% de los pacientes estaban con metrotexate, y llamativamente en el grupo de romilquimab, el 20%, o sea, 10 pacientes estaban recibiendo tratamiento con micofenolato mofetil. Entonces, pues cuando vi esto también decía, pues claramente uno podría pensar que eso podría hacer que el efecto que uno pueda observar con romilquimab se podría sobreestimar teniendo en cuenta que había más pacientes proporcionalmente en el grupo de romilquimab. Pero pues sí es bastante interesante y pues de todas formas más o menos había un grupo importante de pacientes que no estaba, o sea, que no estaba recibiendo ninguno del tratamiento, pero pues es digamos que algo que uno tiene que tener como cuidado al rever estos datos porque si pues lo que hemos criticado como el antecedente de tratamiento sí era importante en estos pacientes. Ya mirando entonces también los desenlaces, pues su desenlace primario que era como tal mirar la mejoría en el roadmap modificado, pues cuando uno ve, llegaron a la diferencia estadísticamente significativa con una diferencia, con una reducción más o menos de 2.3 respecto a los pacientes que estaban, perdón, del 2.3 en los pacientes que estaban con placebo contra 4.76 en mejoría en el grupo que estaba con romilquimab. Y pues ahí digamos que es interesante que uno ve que pues también el grupo placebo tuvo una mejoría importante, pero hay que hacer la salvedad y recordar que había pacientes que estaban recibiendo otros tratamientos de base en el estudio y por eso es que uno puede observar probablemente esa mejoría también en el grupo placebo. Lo otro que era... Ahí lo que le preocupa a uno es que de todas maneras esos intervalos son amplios, pues, porque es que Sí, señor. el intervalo puede haber desde una gran diferencia hasta nada, pues. Entonces no hay que hay como cojito con esos desenlaces. Sí, sí, señor. Y pues ahí digamos que la mejoría en romilquimab es lo que decía el profe Jaime, que pues uno realmente pues al tener 4 pues puede ser el punto también de variación interobservada. O sea, sí hay una mejoría, pero digamos que está en ese grupo que puede haber una diferencia interobservador en ese grupo de romilquimab. Y cuando, devuélvete, porfa, Santiago, sí, cuando miras, restas pues el Rodnan de la intervención y el placebo, pues eso da 2.31, pues Uh-huh. estadísticamente significativo, pero clínicamente irrelevante. Sí, sí, señor. Y pues, por ejemplo, en la parte pulmonar, pues quedan otros dos desenlaces primarios, pues queda la mejoría, el cambio en la capacidad vital forzada, pues lo que no hay alcanzado la diferencia estadísticamente significativa, pero sin embargo, pues teniendo en cuenta que estas eran, pues que ellos decían que eran esclerosis sistémicas tempranas, pues lo que sí es muy llamativo es como la declinación de más o menos 80 mililitros de la capacidad vital forzada en 24, o sea, en 24 semanas ya había una pérdida de la capacidad vital forzada. Lo otro también es en la difusión, que pues también se ve claramente que hay una caída en la difusión y tampoco alcanzan la diferencia estadísticamente significativa entre los dos, si bien es un poco menor, pero pues el intervalo de confianza no permite, pues también habla que no hay una diferencia marcada entre los dos. Lo otro que era en la calidad de vida que ellos miraban, pues tampoco encontraron diferencias en que el tratamiento mejorara la calidad de vida en los pacientes en ninguno de los dos brazos. Y pues hasta ahí digamos que uno se queda solamente con que llegaron a la parte del compromiso dermatológico y pues con las consideraciones que hemos tenido. Respecto a los desenlaces secundarios, pues mirando como tal por la escala del SHAQ, pues realmente ellos no encontraron ninguna diferencia ni o sea, ni en ninguno de los dominios, ni en general hubo una diferencia entre los dos grupos de tratamiento, tanto en el control del compromiso general de la enfermedad o en los otros dominios que habían que se evalúan en el SHAQ. Lo otro que sí se ve es que en el que es en el EQ, pues en el EQ5D, 5L, sí ven que hay una diferencia estadísticamente significativa en que los pacientes pues tienen una mejoría en este índice pues respecto al pre, pero pues lo curioso es que la mejoría está más en el grupo placebo que en el grupo
con romilquimab. Lo otro como tal, entonces los desenlaces secundarios, entonces cuando ellos cogen los pacientes que tenían un Rodnan modificado de más de 15 puntos, ahí sí logran encontrar una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos, y la diferencia pues acá sí es entre el grupo que estaba con placebo, que se quedó en menos 1,83 la mejoría, mientras un menos 5,25 en el grupo que estaba con romilquimab. Y pues acá digamos que sí la diferencia es un poco mayor entre los dos grupos comparando las medias. Y pues realmente la cantidad de pacientes se mantuvo a lo largo de estos dos grupos en el tiempo. Respecto como tal a lo que habían hablado de las tasas de respuesta a 20, 40 y 60% de mejoría en el Rodnan respecto al de base, pues la mejoría sí se ve evidente pues, en los dos grupos en el 20%, y donde encuentran una diferencia estadísticamente significativa es en una diferencia a favor del romilquimab del 40% en este grupo. Ya en lo que es evaluar una diferencia respecto a la medición basal, pues a más del 60% no hubo diferencia entre los dos grupos, pero sí por lo menos llegan a un 40% de mejoría respecto al Rodnan basado medio en la primera. Pues. Claro, pero era acá muy llamativo que bueno, uno entiende, por ejemplo, que la respuesta a placebo sea muy altas en desenlaces muy suaves, como póngale pues una respuesta de 20%. Pero supone que si ya respondió 40, usted esperaría que la diferencia se mantuviera en 60, porque evidentemente es un desenlace más duro y si tuviera alguna intervención sería esa intervención, pero que a usted se le pierda en el 60 otra vez la respuesta, queda uno ahí como mirando para el techo. Sí, sí, señor. Pues ahí digamos que uno puede pensar es que eso se ve probablemente más, ahí puede uno estar pensando es que está el efecto de los tratamientos de base que estaban recibiendo los pacientes, los que marcan la parada en esta diferencia. Respecto a los análisis ya de los subgrupos, que era lo otro pues, que ellos querían mirar, que están en el material suplementario, pues uno ve que importante acá es que si bien pues los autores luego lo van a destacar, pero si bien no hubo una diferencia estadísticamente significativa en el tiempo de duración de la enfermedad entre menos de 20 meses y más de 20 meses, ellos sí dicen que les llama la atención que hubo una mayor mejoría, ¿no?, del Rodnan modificado en los pacientes que tenían una enfermedad de menos de 20 meses y que recibieron romilquimab, pero pues realmente no llegan a la diferencia estadísticamente significativa. Y pues respecto, digamos, al uso de tratamientos, de terapias de base, pues lo llamativo es que pues claramente los pacientes que no tenían un tratamiento de base, pues la mejoría sí fue mayor en los pacientes que tenían romilquimab, pero pues digamos que pues lo que hablábamos, pues no alcanza ni siquiera 4 puntos de diferencia con el Rodnan, pero pues sí digamos que hay una diferencia entre los dos. Y pues también ahí digamos que mirando la historia del compromiso pulmonar, pues no encontraron diferencia tampoco estadísticamente significativa, que era otra cosa que ellos querían mirar, que era en esos subgrupos que habían seleccionado. Respecto al análisis post-hoc, pues como tal la curva de Kaplan-Meier que hicieron, que también está en el material suplementario, pues habla como tal de un primer evento que refleja la progresión de la enfermedad. Y pues acá, si bien no llegan a la diferencia estadísticamente significativas, pues sí se ve como tal que hay hay alguna tendencia a ver una diferencia en que una menor probabilidad de progresión en los pacientes con romilquimab. Pero pues la salvedad es esa, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en el seguimiento que hacen después del estudio. Respecto como tal también en ese análisis post-hoc, pues ellos realmente cuando miran todos los eventos, pues no hay una diferencia entre los dos grupos, ni en el cambio ni en el cambio en la capacidad vital forzada, ni en la difusión de monóxido de carbono, ni un aumento del Rodnan. O sea, realmente no encuentran diferencias y pues de eventos de muerte no, tampoco tuvieron en esa parte en el análisis post-hoc. Respecto al análisis de seguridad del estudio, pues uno encuentra llamativamente nuevamente una tendencia entre los dos brazos, y pues lo llamativo que uno ve es que pues la parte como de infecciosa como que había pues realmente no hubo una manifestación severa de la parte infecciosa que hubiera llevado a muerte de los pacientes. Pero lo que sí lleva a muerte de los pacientes y que es importante es que un paciente en el grupo de romilquimab presentó una crisis renal por esclerodermia, que pues como tal no la atribuyeron a efecto del romilquimab,
Y en el grupo placebo, un paciente tuvo un evento cardiovascular, una cardiomapatía que lo llevó a la muerte, pero ese paciente no es el mismo que tenían en otra parte como cardiomiopatía que presentaron los pacientes ni falla cardíaca. O sea, eso sí es importante que ellos hacen la aclaración, es que la falla cardíaca, o sea, el paciente que tuvo falla cardíaca en el grupo placebo no lo tuvo en el grupo, el paciente que falleció como que dejan como diagnóstico de cardiomiopatía. Eso es una aclaración. Y lo interesante respecto al estudio que se había validado previamente en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática es que la parte cardiovascular aparentemente no se presentó en estos pacientes que estaban con romilquimab. Eso es bastante llamativo. ¿Qué podría uno pensar? Que pues de pronto los pacientes en la parte con fibrosis pulmonar pues estaban más comprometidos o la hipertensión pulmonar y demás tiene un mayor impacto ahí y pues que acá no se observó, que es O, bastante o llamativo, usted, pero eso es especulación. o usted hizo una corrección del protocolo y sacó los pacientes que tenían riesgo, o simplemente el periodo de observación es tan corto que puede que no los detecte, porque los otros detectaron fue un evento, pues. De acuerdo. Y la otra cosa, pues, es que ahí la de la crisis renal, pues, sí, obviamente hay que echarle ojito, pues, pero uno no debería sorprender porque exactamente la población que ellos estaban buscando, esclerosis sistémica, difusa, con un compromiso temprano, son el tipo de pacientes que tienen más riesgo de crisis renal. Entonces, digamos que están subseleccionando una población con alta probabilidad de eventos adversos. Pues evidentemente una crisis renal, así sea una sola, prende alarmas de que uno tiene que estar pendiente porque estos estudios pueden mostrar un solo costo y eso puede terminar siendo un 4 o 5% ya en postmercadeo. Pero sí tienen razón que hay que echarle ojitos a esas muertes, pues porque es un periodo de seguimiento muy corto. De acuerdo. Y respecto entonces a los biomarcadores, pues que era la otra parte que ellos miraban, entonces la medición de TARC, que como les había dicho, ya es como el marcador sérico de la vía de activación pues de la vía de activación de la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que es una de las cosas que tal vez a ellos también más les interesaba, pues sí muestran como tal que hay una disminución en los niveles como de TARC respecto a los pacientes, o sea, si hay un cambio con el tratamiento con romilquimab. Entonces eso sí es algo que a ellos pues, es algo de lo importante, porque acuérdense que el estudio como tal busca era probar esa hipótesis de que la inhibición de esta vía tiene un papel dentro de la esclerosis sistémica. Entonces, pues esto sí es interesante dentro de lo que encuentran ahí. Igual en la periostina, que era otro de los marcadores que miraban como de activación de esta vía inflamatoria y fibrogénica, y pues el análisis de farmacocinética inmunogenicidad pues mostró que más o menos después de 4 semanas pues el medicamento, el romilquimab entra como en esa fase ya pues de sus niveles valle que son como estables. Y la inmunogenicidad pues vieron que solamente 3 pacientes desarrollaron anticuerpos contra el medicamento, pero pues ellos vieron que los niveles eran niveles bajos de esto. Respecto como tal, ya entran en la parte de discusión, pues ellos dicen primero, pues que es el primer estudio que se hace de seguridad y eficacia de romilquimab en pacientes con esclerosis sistémica variedad difusa temprana. Pues lo otro es que ellos dicen que romilquimab sí se asocia a una reducción estadísticamente significativa de la fibrosis cutánea versus el placebo en estos pacientes. Y pues que ellos dicen que si bien no hubo una diferencia estadísticamente significativa, sí hay unos indicios de que los pacientes que tienen como tal, que reciben romilquimab, tienen mayor beneficio en los pacientes que tienen una enfermedad más severa por compromiso dermatológico, por un ROS mayor de 15, y que también los pacientes que tenían que una enfermedad más temprana, de menos 20 meses de instauración de la enfermedad. Lo otro, pues es que ellos dicen claramente que es importante mejorar los diseños de los estudios que evalúen la diferencia mínima del paciente teniendo el tratamiento de base de los pacientes. ¿Por qué? Porque pues lo que hablamos, primero, pues el tratamiento, el estudio que tiene evidencia de eso es con depenicilamina, entonces ellos dicen pues no es el mejor estudio para realmente mirar como cuál es el punto, el endpoint que se tiene que medir en esto en los pacientes, entonces se requieren más estudios para poder utilizar esta medida, pero que es importante incluirla en los ensayos clínicos de esclerosis sistémica. La otra es que ellos hacen una comparación con otros estudios que han sido con tocilizumab, que es el FASIS, y con abatacept, y ellos dicen es como tal, es que
A diferencia de esos estudios, en este estudio tienes que sí incluye el tratamiento de base que los pacientes tienen. Entonces, eso dicen que lo diferencian de otros estudios. Y cuando ellos también hablan de que el censis también incluye, que era de compromiso pulmonar, también incluyó el tratamiento de base que tienen los pacientes. Y ellos dicen que realmente ellos sugieren que los pacientes, los estudios clínicos con esclerodermia, dentro de parte del protocolo se debería incluir las terapias que digamos que actualmente tienen evidencia para evaluar nuevas moléculas. Pues que en parte, si uno lo piensa, pues realmente uno sí debería, o sea, uno sí debería, no solamente contra placebo, sino que debería estar más incluido el tratamiento de base, pues para realmente uno ver si hay algo adicional con las nuevas moléculas que se están probando, pues porque contra placebo pues puede ser mucho más fácil demostrar un efecto, pero pues me parece que es una sugerencia y una crítica que pues creo que en general muchos de los ensayos clínicos en algún momento van a tener que girar. Es ya no solamente contra placebo, sino incluir las terapias estándar que se están evaluando. Y ya de pronto quedarías como la parte de qué tanto efecto estamos viendo con estas nuevas moléculas, pero pues eso ya es otro motivo de discusión. Y pues las otras cosas es que es importante es que los estudios futuros también deben incluir desenlaces combinados para mejorar para mejorar la evaluación de la eficacia de un tratamiento, porque pues también tenemos que, pues se tiene que incluir eh, tanto escalas y mediciones de órganos, de daño de órgano específico, como también lo que es medido por el paciente, porque pues eso digamos que es una crítica muy grande siempre a los estudios, por ejemplo, en la parte de compromiso pulmonar, es de que se muestra una mejoría en la capacidad vital forzada o en la difusión, pero cuando uno lo mira en la práctica clínica, los pacientes no notan ninguna diferencia. Entonces creo que eso también es algo que es importante. Si bien el estudio no lo logra demostrar, pues por lo menos incluyen eso como una variable a medir. Y lo otro es que ellos dicen, pues miren, no se encuentra diferencia estadística en el compromiso pulmonar, pero pues ellos sí hacen la salvedad, que ya se ha demostrado con muchos estudios, es que el compromiso pulmonar es un problema en la esclerosis sistémica, en especial en el compromiso difuso, porque en el grupo placebo en solo 24 semanas se observó una caída de 80 mililitros en el grupo placebo. Entonces, pues eso sí es importante, que hay que estar muy pendiente del compromiso pulmonar en la esclerosis sistémica y que esto también se da en los pacientes con estadio temprano, no solamente en los que están que ya tienen instaurada la enfermedad. Lo otro es que tienen unos resultados similares respecto a la seguridad en los pacientes con fibrosis pulmonar. Y ellos hacen como esa salvedad de que no tuvieron eventos serios cardiovasculares o pulmonares, pero pues hay que tener en cuenta ese asterisco de que tuvieron que hacer un ajuste dentro del protocolo durante el estudio. Y pues que lo otro que se observaron es que hubo presencia de herpes oral, pero no hubo, que se ha descrito también complicaciones por herpes cuando hay pues bloqueo de la vía interleuquina 4 y 13, pero pues que ellos no tuvieron como tal complicaciones como un herpes zóster o un herpes zóster diseminado. Y que ellos sí dicen también que pues probablemente el seguimiento de 24 semanas podría explicar por qué no hubo una diferencia en el compromiso de órganos internos. Pero pues como tal, para eso ellos sí dicen, es como que pues esto es el primer estudio que se hace con romilquimab en pacientes con esclerosis sistémica temprana, variedad difusa, y pues que los resultados de ellos, pues digamos, al mirar el endpoint, que es como tal el compromiso dermatológico, pues digamos que abre la puerta a que se puede meter a consideración nuevos estudios para mirar nuevos endpoints y pues mayor cantidad de pacientes y mayor tiempo de seguimiento, pues para realmente ver que como tal lo que puede ser promisorio del romilquimab. Y pues eso es lo que ellos señalan. Que es importante destacar de esto, pues que dentro del grupo de los autores, pues el resto de los autores hacen parte también de Sanofi, que es la casa farmacéutica encargada del romilquimab. Y pues que digamos que todo el grupo pues tienen dentro de su conflicto de interés es haber participado, tener trabajo de vinculación directa con Sanofi o recibir también beneficios económicos de Sanofi o de otros laboratorios. Entonces, pues digamos que Mira, eso es pues es que como la consideración. este tipo de estudios con una molécula experimentales de prueba de concepto son así, o sea, No, casi todos exacto, son tiene que ser hechos con ellos. como una película de Tarantino, hechos, dirigidos, audio, video, guión, todo por la industria. Y de hecho eso lo muestra pues unos desenlaces que son más bien tibios y que aún así dicen que siguen para adelante porque lo único que quería mostrar una diferencia con placebo de algún tipo, poder meterlo a fases adicionales. Uh -huh. Pues pero lo que tú dices es verdad, pues o sea,
Que tiene un conflicto de interés, evidentemente, porque es un intento de la industria de abrir un campo con ese anticuerpo. Exacto. Y pues lo que ellos sí destacan es que, digamos, a diferencia de los estudios con tocilizumab o abatacer, pues es, digamos, que la primera molécula hasta ahora en un fase 2 que logra demostrar por lo menos, pues este desenlace tibio que es el cambio en piel, pero digamos que ellos dicen, pues nosotros lo logramos alcanzar, lo que los demás no lo han logrado hacer hasta ahora. O, Entonces, pues, o sea, el menos peor de los peores. exactamente. Menos mal. Queda uno muy tranquilo. Ok. No, que de acuerdo pues en tu comentario de, sí, pues en general los ensayos clínicos, la idea es que es imposible contra placebo, hay que hacerlo con el standard of care, sino que aquí el standard of care era muy variado, pues, y generalmente hay una molécula, por ejemplo, en los estudios de lupus, donde los esteroides uno modula la dosis porque es el que tiene efecto como más inmediato, ¿cierto? Para mirar si hay diferencias o no, pero aquí el standard of care fue muy variado, muy heterogéneo. Sí, digamos que desde el punto de vista de plausibilidad biológica, no sé si sea, pues, en general, el bloqueo de citoquinas el problema en la esclerosis sistémica. Pues cuando uno se da la fisiopatología, existe más citoquinas, pues, digamos, profibróticas, moléculas profibróticas que participan en la vasculopatía, que tal vez sea, pues, como el origen, sobre todo si se plantea un escenario temprano. Pero en general, pues sí, yo creo que el desenlace es muy blando y ellos obviamente aprovecharon la prueba de concepto para meter todos los desenlaces que se les ocurrió, pues. Uh-huh. Y los que no se les ocurrió, porque después dijeron, ay, se nos olvidaron estos tres, mételos también. Y hacen análisis post-hoc de acuerdo. Entonces, no, hay varias cosas que son interesantes desde el punto de vista más filosófico. Lo primero es que los ensayos de esclerosis sistémica en piel posiblemente estén destinados a fracasar por dos o tres motivos muy grandes. Primero, no es difícil medirlo, porque usted necesita para un Rodnan estar muy entrenado y tener mucha variedad. Segundo, es que cómo se define actividad en esclerosis, cómo se define daño en esclerosis, cómo se define remisión en esclerosis. Eso no está descrito. Quizás en pulmón esté un poquito más fácil, ¿cierto? Porque en Uh-huh. pulmón hay unas medidas objetivas que ya están relativamente estandarizadas, pero en piel no es tan fácil definir dónde empieza el daño, dónde termina la actividad, en parte por lo que decía Carlos Jaime, porque es que es muy difícil tratar una vasculopatía que una vasculitis. Entonces, le va a pasar lo que pasó, pues primero le van a pasar dos o tres cosas. Le va a pasar lo que va a pasar en lupus, que en lupus no están muy claros los desenlaces y cada ratico se cae en estudios porque no logran los desenlaces, pero ni siquiera sabemos si esos son los desenlaces. Eh, y lo segundo es que competir contra el estándar de manejo es difícil, que también pasó en lupus con el Lunar y con el Explorer de rituximab. Entonces usted lo que se termina dando cuenta es que puede que la pregunta es si usted está dispuesto a gastarse un medicamento que es costoso, que le va a añadir eventos adversos de pronto de un perfil distinto como el punto de vista cardiovascular, para mejorar qué, para mejorar solo piel, pero uno le puede decir por características anecdóticas que incluso las respuestas de los pacientes son mucho mejores que lo que a veces se ven en los estudios, y es que uno de los pacientes que tiene con esclerosis y los trata para pulmón tienen casi que regresiones absolutas del Rodnan, y por lo menos en la práctica de nosotros es más la regla que la excepción, esas respuestas buenas en piel. Entonces la pregunta es si usted se va a gastar pues, en un paciente solo para ganarle piel, va a agarrarse ese perfil de eventos adversos que después posiblemente necesite otros tratamientos para pulmón y para corazón. Y en una forma mucho más laxa, la otra cosa que usted tiene que tener presente es la historia de los anticuerpos bicéfalos. Porque los anticuerpos bicéfalos parten de un principio que es el bloqueo de doble citoquina. Hace unos años en artritis reumatoide básicamente le mandaron sufragio a todas las casas farmacéuticas porque con los anticuerpos bicéfalos iba a acabar eso. La primera aplicación fue la aplicación de usar dos biológicos para tratar de bloquear y en artritis reumatoide fue un rotundo fracaso, tanto así que hoy en día no se utilizan dos biológicos en ninguna situación y lo que se mostró era que aumentaban eventos adversos sin mejorar la seguridad. Después en espóndilo también fracasaron los anticuerpos bicéfalos o el bloqueo dual de citoquinas y en psoriasis y de pronto algunas cosas en espóndilo, hay lo más parecido es el ustekinumab que bloquea una subunidad de dos citoquinas distintas, pero digamos que no ha logrado pues tampoco ser la panacea que usted tenía. Cuando estaba en el esclerosis usted tendría que pensar en dos cosas. Si el bloqueo de las dos citoquinas es porque usted está haciendo un bloqueo secuencial de un proceso fisiopatológico, tratando de bloquear muy profundamente ese proceso, o si usted va a bloquear dos citoquinas que hacen un bloqueo sumatorio.
Y el problema es que en la esclerosis no pareciera ser tan claro cuáles son las series de citoquinas que están funcionando. Digamos que es un artículo interesante porque nos vuelve a traer esta tecnología, pero con los desenlaces que usted ve, por lo menos en este primer estudio, pareciera ser que el concepto no va a pasar más allá de lo que ha pasado en las otras especialidades, que fue una idea que se desechó. De hecho, en la única parte donde se hacía bloqueo de dos citoquinas, tratando como de hacer un bloqueo bicéfalo, era cuando usted utilizaba en psoriasis ultra refractarias, ustekinumab y anti-TNF, pero resulta que lo que usted estaba buscando se llama antiinterleuquina 17. Cuando salieron las antiinterleuquina 17 que lograban esos desenlaces, eh, se volvió obsoleto esa práctica porque ya usted lograba básicamente la mayor parte de lo que usted quería con la interleuquina 17. Entonces, más que todo, para uno recordar que es de la historia, pues eso uno no, cuando uno lo va viendo es conforme van pasando los años y uno se va volviendo viejito, que esas teorías van saliendo en todas partes, pero me parece que el tema del bloqueo dual de citoquinas es un tema complejo que requiere una aproximación por lo menos cauta en cualquier enfermedad que se haga. No sé, profe Carlos Jaime, ¿qué opina? Sí, de acuerdo, todo eso, en general, eh, comparto pues eso de, sí, ese bloqueo dual de citoquinas en general no ha funcionado. De pronto el otro comentario era que en PIRA hay que tener mucho cuidado con las intervenciones, porque en esclerosis sistémica, porque usted después de 2 años el Rodnan mejora por la historia natural de la enfermedad. Entonces, si usted hace cualquier intervención después de los 2 años, es muy difícil saber si fue por la intervención que mejoró el Rodnan o porque era simplemente, entre comillas, la regresión a la media de la piel como historia natural. Entonces, por eso es muy importante uno siempre, cuando habla de piel esclerosis sistémica, que sea una intervención muy temprana para poder usted tratar de deducir lo que está pasando, pues. Entonces, eso es una observación en cuanto. Y lo otro es que siempre vas a encontrar en esclerosis sistémica, es muy frecuente eso. Por ejemplo, eso pasó cuando se utiliza tocilizumab en esclerosis sistémica, que vieron que, por ejemplo, querían el Rodnan no les dio, pero la capacidad vital forzada como desenlace secundario, no hubo tanta disminución de la disminución, pues tanta progresión de la disminución. Entonces es frecuente, como no se tiene en cuenta los desenlaces son muy heterogéneos, entonces usted está buscando una cosa y encuentra otra como desenlace secundario y le hacen muy al desenlace secundario. Eso con frecuencia pasa en la esclerosis sistémica. Bueno, no, yo creo que por ahora, pues el estudio es un estudio interesante, tiene sus falencias, evidentemente tiene un interés farmacéutico de base, pues que Santi lo dejó claro ahí. Pero son cosas que son interesantes, son formas de tratar de solucionar los problemas de forma distinta, que siempre que de vez en cuando hables una revisadita a ver que muchas veces hay ideas que parecen que no tienen pies ni cabeza, que terminan siendo lo que cambia dramáticamente una enfermedad, y al contrario, hay veces que hay citoquinas o tecnologías que usted cree que van a cambiar el mundo y no cambian nada. Entonces hay que siempre echarles un ojito. Al doctor Santiago le queremos agradecer la presentación del artículo y el tiempo que nos dedicó. A todos los asistentes, muchas gracias por venir. Los esperamos el próximo miércoles, que vamos a tratar también de hablar un tema que es un tema de pulmón en la esclerosis sistémica. Y no siendo más, pues nos despedimos dándoles las gracias totales.